Mucha atención, pueblo de Venezuela, porque lo que está ocurriendo en estos precisos momentos está generando preocupación, indignación y un profundo sentimiento de incertidumbre en millones de ciudadanos. Hoy traemos información de última hora que está estremeciendo al país y que deja en evidencia la gravedad de la crisis que atraviesa la nación venezolana. Lo que vamos a revelar a continuación no aparece en los grandes medios controlados por el régimen, y tampoco quieren que el pueblo conozca la magnitud real de lo que está sucediendo detrás de las puertas del poder. Mientras miles de familias luchan diariamente por sobrevivir en medio de la inflación, el desempleo y la falta de oportunidades, siguen apareciendo denuncias alarmantes sobre persecuciones, despidos y presiones contra trabajadores venezolanos. Muchos ciudadanos aseguran sentirse abandonados, sin voz y atrapados en un sistema donde cada día se hace más difícil salir adelante. La situación en las calles es cada vez más tensa y el miedo vuelve a crecer entre quienes se atreven a denunciar lo que está pasando. Pero eso no es todo. En las últimas horas han salido a la luz nuevas informaciones relacionadas con las cárceles de Venezuela, donde continúan reportándose hechos graves que han generado preocupación dentro y fuera del país. Familiares de detenidos denuncian condiciones críticas, falta de atención y situaciones que, según afirman, siguen cobrando vidas en silencio mientras las autoridades guardan absoluto hermetismo. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? ¿Cuántas familias más tendrán que vivir entre el dolor, la desesperación y la incertidumbre? Prepárense porque lo que van a escuchar en este video puede cambiar la manera en que muchos están viendo todo lo que ocurre actualmente en Venezuela. Nuevos testimonios, denuncias y movimientos políticos están encendiendo las alarmas en medio de un ambiente cada vez más delicado. El país parece entrar nuevamente en una etapa de máxima tensión, mientras crecen las preguntas sobre el futuro de millones de venezolanos que todavía esperan un cambio real. Y ahora queremos preguntarle directamente a usted que nos está viendo, ¿cree que Venezuela está viviendo uno de los momentos más difíciles de los últimos años? ¿Piensa que todavía existe una salida pacífica y democrática para el país? Déjenos su opinión en los comentarios porque la voz del pueblo también tiene que ser escuchada. Ahorita, hace unos minutos, estuve conversando con unas personas que están dentro de la Fiscalía General de la República, del equipo de la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz y de también unos funcionarios del SEBIN, que manejamos comunicación con ellos en estos momentos, y la versión real del asesinato de Fernando Albán es que fue asesinado en la tumba, fue asesinado en el sótano del SEBIN. Estuvieron torturándolo todo el fin de semana, lo estuvieron drogando, y el día de hoy, fueron implacables, no tuvieron misericordia de él, le dieron todo el fin de semana tortura hasta que el día de hoy lo asesinaron y lo subieron al piso 10 y de allí lo lanzaron. Yo le hago un llamado a los funcionarios del SEBIN que manejan esta información, que busquen la manera de que eso se filtre y lo publiquen, así como me lo dijeron a mí. Yo sé que hay videos dentro del SEBIN de lo que pasó y de cómo se efectuó la subida del cuerpo del concejal Fernando Albán hasta el piso 10 y de allí lo lanzaron. Entonces esperaremos momentos porque eso saldrá a la luz. Fue asesinado en el sótano, en la tumba. Ya esa es la versión real, es la versión oficial real de la justicia de Dios, ¿ok? Eso no lo va a reconocer ni el fiscal general de la República nombrado por la ilegal constituyente, un hombre entregado al paranato. A la muestra están los tatuajes que él tiene, ni por supuesto Néstor Reverol, ni los asesinos intelectuales con Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Fue asesinado. La muerte de Víctor Hugo Quero
clama al cielo. Lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez con ese ciudadano y con su familia es el acto de humillación más grave que se ha hecho contra una familia en este país. Es un abuso de poder. Fue detenido sin haber cometido ningún delito. Lo sometieron a torturas. Falleció y no dijeron absolutamente nada. Su madre lo buscó por todas partes. Su peregrinaje por distintos centros de reclusión fue conocido por el país. Se viralizó el recorrido de la señora Navas por todas partes de Venezuela buscando a su hijo y pidiendo información. Y fue tanta la presión que hizo que tuvo que salir del Ministerio de Asuntos Penitenciarios a decirle al país que el señor Víctor Hugo quedó muerto hace más de 10 meses. Eso es inaceptable, eso es bochornoso, eso es un hecho que debe levantar al pueblo venezolano para que nunca más eso pase en nuestro país. ¿Cuántos son? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay muchos que lamentablemente han muerto en custodia del régimen de Chávez, Maduro y también de la señora Delcy Rodríguez. Ya de última hora de este jueves 7 de mayo del 2026. María Corina Machado ya tiene el aval, la anuencia de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, para regresar a Venezuela. El gobierno de Donald Trump ha comunicado por vías no directas, no abiertas y no públicas a María Corina Machado que va a entrar a Venezuela con el aval, con el apoyo y con el soporte de el gobierno de los Estados Unidos. No será, sin embargo, un regreso tan rápido como esperaban, querían y presionaban María Corina Machado y su equipo. Tendrán que esperar al menos 2 meses más. Explica la administración de Donald Trump que hay detalles tácticos y estratégicos que se deben afinar, pulir al máximo para que María Corina Machado regrese sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicaciones y completamente blindada por la administración de Donald Trump, que por supuesto es un requisito indispensable y sine qua non que María Corina Machado regrese a Venezuela con ese apoyo y con ese aval. Es una noticia que hemos corroborado con distintas fuentes en los Estados Unidos, en la cúpula del poder en Washington. Ya se ha hecho ese comunicado y probablemente en los próximos días o en las próximas semanas María Corina Machado pueda dar más detalles sobre esto. Los venezolanos políticos en el exilio, el equipo de Vente Venezuela, todos ya están conscientes de que hay que preparar ese regreso, mientras que en las calles del país se calienta el tema del cronograma electoral, que va a ser, por supuesto, un revulsivo cuando María Corina Machado llegue al país y va a producir, sin duda alguna, un terremoto político. Esa llegada que se espera sea en Cambote, en palabras de miembros integrantes del equipo cercano de María Corina Machado. Hay el plan de que sea una llegada masiva, estruendosa, espectacular, la que acompañe a María Corina Machado en ese regreso, es decir, en esa especie o suerte de campaña admirable al revés, desde el Táchira hasta Caracas, para coronar un regreso triunfal de María Corina Machado. En esta visita, donde me siento emocionada y comprometida con los cadetes de la Universidad Militar de Venezuela. Quiero saludar también a su rector por el desempeño tan extraordinario
en el proceso de formación que llevan ustedes hoy adelante. Yo traje una frase de nuestro libertador que lo tomamos en su discurso ante los cadetes de la Academia Militar de Bogotá en 1827. Dijo Bolívar: desde mi primera juventud fui iniciado en el conocimiento de las armas. No importa el grado con que comenzáis, importa el alma con que servís. El cadete de hoy que estudia, que obedece y que honra a sus superiores es el general del mañana que libertará a pueblos. Yo recibí el bastón de mando y lo primero que dije fue: juro frente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana reivindicar por siempre el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar, seguir la senda y el camino que marcaron nuestros héroes, nuestras heroínas de la independencia nacional, seguir el camino de los mártires que fueron cayendo en el camino en la construcción de una Venezuela digna, de una Venezuela a la altura de su historia. Y dije: entrego este bastón de mando al pueblo de Venezuela, que sea el pueblo venezolano quien en adelante mande. Y yo digo también: este bastón de mando, queridos cadetes, les pertenece a ustedes, a los cadetes que se están formando hoy como Juventud Militar de la República Bolivariana de Venezuela. Serán los líderes de mañana. Ustedes están en un proceso de formación, de capacitación, pero principalmente no solamente el entrenamiento físico, sino también cómo alimentar el alma, el amor por el pueblo de Venezuela y el amor por nuestra patria, pero también alimentando la conciencia de lo que debe ser la doctrina de nuestro padre libertador en la defensa territorial y en la defensa geopolítica de Venezuela. Son ustedes quienes se forman como ciudadanos y ciudadanas de una máxima altura, como hombres y mujeres de Estado. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos es el reflejo de un país que lleva años atrapado entre la represión política, el desgaste institucional, el miedo social y una profunda crisis económica y moral que todavía no logra cerrarse por completo. Aunque en las últimas semanas algunos sectores han intentado vender la idea de una aparente normalización, lo cierto es que las tensiones internas continúan creciendo y las heridas siguen abiertas. Detrás de los discursos oficiales y de ciertos anuncios de apertura, permanecen las denuncias de persecución, desapariciones forzadas, presos políticos y familias enteras, destruidas por un sistema que durante años ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos. Uno de los casos que más ha sacudido a Venezuela recientemente es el de Víctor Hugo Quero Navas, cuya historia ha provocado indignación dentro y fuera del país. Durante más de un año, su madre, una mujer de 82 años llamada Carmen Navas, recorrió cárceles, tribunales y oficinas gubernamentales intentando saber dónde estaba su hijo. Nadie le daba respuestas claras. Mientras ella exigía información públicamente, las autoridades mantenían silencio. Finalmente, el gobierno confirmó que Víctor había muerto bajo custodia del Estado muchos meses antes, sin que su familia fuera notificada oficialmente. El impacto de este caso ha sido enorme porque representa algo mucho más profundo que una sola tragedia individual. Para muchísimos venezolanos, la muerte de Víctor Hugo Quero simboliza el colapso de las garantías mínimas dentro del sistema judicial venezolano. La denuncia principal no es solamente la muerte en custodia, sino el hecho de que una madre pasara meses buscando a su hijo mientras el Estado ya sabía que había fallecido. Eso ha generado una ola de indignación porque expone un nivel de opacidad y deshumanización que muchos consideran insoportable. Diversas organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores han denunciado que en Venezuela todavía existe una estructura represiva activa, incluso después de algunos cambios políticos y negociaciones recientes.
Organizaciones no gubernamentales como Foro Penal sostienen que continúan existiendo centenares de presos políticos, muchos de ellos en condiciones delicadas de salud, sometidos a aislamiento, interrogatorios y falta de atención médica adecuada. Y aquí es donde empieza una de las contradicciones más grandes que vive Venezuela actualmente. Por un lado, el gobierno intenta proyectar una imagen de apertura, estabilidad y recuperación económica. Se anuncian liberaciones de algunos detenidos, se habla de reformas, de amnistías y de una supuesta nueva etapa, pero al mismo tiempo siguen apareciendo denuncias de desapariciones, nuevos arrestos y presiones políticas. Esa doble cara es precisamente lo que tiene al país en una situación tan delicada. Muchas personas sienten que el régimen está intentando ganar tiempo. Hay sectores que creen que el chavismo comprendió que ya no puede sostenerse únicamente mediante el miedo y la confrontación permanente, por lo que busca vender una imagen más moderada hacia la comunidad internacional. Sin embargo, detrás de esa estrategia continúan funcionando estructuras de control político profundamente cuestionadas. En las cárceles venezolanas siguen existiendo denuncias extremadamente graves. En sitios como el Rodeo y otros centros penitenciarios, señalados por organizaciones internacionales, familiares denuncian falta de alimentos, atención médica insuficiente y condiciones inhumanas. Incluso recientemente, se reportaron huelgas de hambre protagonizadas por presos políticos que exigían liberaciones prometidas y mejores condiciones. Todo esto demuestra que la crisis venezolana no terminó. Lo que ocurre es que cambió de forma. Durante años, el conflicto venezolano estuvo marcado por grandes protestas masivas, enfrentamientos en las calles y un colapso económico brutal. Hoy el escenario es distinto. Ahora la lucha se mueve más en el terreno político, judicial e internacional. Pero el sufrimiento social sigue siendo enorme. Al mismo tiempo, Venezuela atraviesa un momento de enorme incertidumbre política. Existen movimientos internos dentro del propio chavismo, tensiones entre sectores militares y presiones internacionales que están modificando el equilibrio de poder. Algunos analistas consideran que el régimen intenta reorganizarse para sobrevivir políticamente después del enorme desgaste acumulado durante años de sanciones, aislamiento y conflictos internos. Sin embargo, también hay otro fenómeno importante ocurriendo. Muchos venezolanos comienzan a recuperar lentamente una pequeña esperanza económica. Aunque el país sigue golpeado, algunos sectores muestran señales de actividad comercial y cierto movimiento financiero, especialmente en Caracas y otras zonas urbanas. Han regresado inversiones limitadas. Algunos comercios han reabierto, y existe una percepción de mayor circulación de dinero en comparación con los años más duros de la crisis. Pero esa recuperación es profundamente desigual. Mientras ciertos sectores pueden mostrar restaurantes llenos, edificios nuevos o comercios funcionando, millones de venezolanos continúan sobreviviendo con salarios extremadamente bajos. Mucha gente depende todavía de remesas enviadas desde el extranjero por familiares que emigraron. Es decir, la economía venezolana muestra pequeños signos de respiración, pero no una recuperación estructural completa. Ahí aparece una de las grandes preguntas que hoy se hacen millones de venezolanos dentro y fuera del país. ¿Venezuela realmente puede recuperarse? La respuesta es compleja. Venezuela tiene enormes recursos naturales, una población trabajadora y un potencial económico gigantesco. El país podría recuperarse si logra estabilidad institucional, confianza jurídica, reinversión internacional y reconstrucción de sus instituciones. Pero para que eso ocurra, primero debe resolverse el problema político y la crisis de derechos humanos. Muchos expertos consideran que ningún país puede avanzar verdaderamente mientras existan denuncias de presos políticos, desapariciones forzadas y persecución contra sectores disidentes, porque la inversión, la estabilidad y la confianza internacional dependen también de la seguridad jurídica y del respeto a las libertades. Por eso, el caso de Víctor Hugo Quero ha generado tanta conmoción, porque reabre heridas que el gobierno intentaba mostrar como superadas. El mensaje que reciben muchas familias es devastador.
todavía hay personas desapareciendo dentro del sistema, todavía hay madres buscando respuestas y todavía existen estructuras de poder capaces de ocultar información durante meses. Además, el tema de los presos políticos sigue siendo una bomba de tiempo dentro de Venezuela. Aunque se han producido excarcelaciones y anuncios de amnistías, organismos internacionales aseguran que el aparato represivo continúa funcionando y que siguen ocurriendo arrestos por motivos políticos. Esto significa que Venezuela vive actualmente una transición extremadamente frágil e incompleta. No es una dictadura totalmente cerrada como hace algunos años, pero tampoco es todavía un sistema plenamente democrático y transparente. El país parece encontrarse atrapado en una especie de zona gris, donde coexisten pequeños gestos de apertura con viejas prácticas represivas. Otro elemento clave es el miedo acumulado dentro de la sociedad venezolana. Después de tantos años de persecuciones, detenciones y crisis, existe una población profundamente agotada emocionalmente. Mucha gente ya no protesta porque perdió la confianza, porque emigró o simplemente porque siente cansancio. Ese agotamiento social ha sido una de las herramientas más poderosas del sistema político venezolano durante los últimos años. Sin embargo, también hay señales importantes de resistencia. Las madres de presos políticos, los familiares que siguen protestando, las organizaciones no gubernamentales que continúan denunciando abusos y los ciudadanos que todavía exigen justicia representan un sector que se niega a aceptar el silencio como normalidad, y precisamente ahí está uno de los puntos más importantes de todo este momento histórico. Venezuela todavía no ha cerrado su conflicto interno. Lo que se está viviendo actualmente es una etapa de reacomodo político donde distintas fuerzas intentan redefinir el futuro del país. Muchos venezolanos que emigraron sueñan con regresar. Esa idea de volver a Venezuela sigue viva en millones de personas dispersas por América Latina, Estados Unidos y Europa. Pero para que ese regreso masivo ocurra, la gente necesita sentir garantías reales de estabilidad, oportunidades y seguridad. Hoy muchos exiliados observan con cautela, ven ciertos movimientos económicos y algunas señales positivas, pero al mismo tiempo continúan viendo noticias sobre presos políticos, desapariciones y casos como el de Víctor Hugo Quero. Eso genera desconfianza. Lo que ocurra en los próximos meses será decisivo. Si Venezuela logra avanzar hacia mayores libertades, reformas institucionales y transparencia, podría comenzar un proceso de recuperación mucho más sólido. Pero si las viejas prácticas represivas continúan dominando el escenario político, el país corre el riesgo de seguir atrapado en ciclos de tensión permanente. La crisis venezolana ya no es solamente económica, también es moral, institucional y humana. Y ningún proceso de recuperación será completo mientras existan familias buscando justicia, madres reclamando respuestas y ciudadanos viviendo con miedo. Venezuela se encuentra en un momento histórico extremadamente delicado. Hay señales de cambio, sí, hay movimientos políticos importantes, sí, hay intentos de recuperación económica, también, pero debajo de todo eso sigue existiendo una lucha profunda entre quienes quieren reconstruir el país con libertades y quienes buscan mantener estructuras de control heredadas de años de conflicto político. Por eso muchos venezolanos sienten hoy dos emociones al mismo tiempo, esperanza y temor.